Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente dedicada a formar jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia. Y es una labor muy importante para el país, porque muchos jóvenes pueden descarrilarse. Y si reciben la formación como ciudadanos útiles al país, con el manejo de alguna habilidad, alguna destreza de trabajo, entonces son gente que van a hacer un servicio de utilidad al país. Y eso es lo que se persigue. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy ya quedó en servicio su inauguración y todo. O fue ayer la inauguración, sí, de la circunvalación de Baní. Una obra muy importante, no solo para la comunidad banileja, sino para la comunidad del sur, porque es la misma carretera, pero es un desahogo, porque Baní es un pandemonio ahí, esos pueblos han ido creciendo y entonces el tránsito se complica, calles un poco estrechas, y muchos autobuses, camiones de carga, esa carretera del sur con esos camiones que viajan a Haití, eso es una vía que habrá que seguir ampliándola y trabajando fuerte en ella. Asua, esa de Asua allá también, que es importante porque también se desvía de Asua, pero la carretera del sur apenas 2 carriles, tienen que ampliarse aquello. Es una carretera costosa, indiscutiblemente,
pero se pueden ir haciendo los tramos, porque hay que avanzar, porque no podemos echar para atrás. Desde luego, ya el nivel de deuda que tiene este país tan alto, y entonces esas carreteras hay que hacerlas indiscutiblemente con recursos ya externos, porque ya no hay Balaguer. Que Balaguer era el que hacía esa carretera con recursos internos a base del ahorro. Entonces, esa vía ha sido inaugurada por el presidente, que la anunció en el 2020, creo que fue en el 2019 o 2020. Creo que fue que anunció el presidente que querían hacer esa carretera, esa ampliación, esa circunvalación, y que eso podía estar lista en 2 años después, creo que era 1 año y medio, 2 años. Bueno, que eso iba a ser a velocidad de crucero, como se dice, pero eso tomó 5 años, con las presiones de vida, pero uno no sabe por qué hubo ese atraso en esa carretera. No es, principalmente en Baní, que ya no lleva esos cortes, porque eso es todo plano ahí. Ahí no hay unos cortes ya, como decir, esos cortes del número y esa cosa que eso como dice, son palabras mayores. Pero eso es una planicie. Baní ahí uno coge y uno se va por la tabla de Baní y Honduras para pegar ahí a la zona del número. Pero todo eso es plano, y el área de la playa, toda la parte sur de Baní es una planicie hasta la playa. Es decir, esa circunvalación no necesitaba mucho movimiento de tierra y esa cosa corta y relleno. Eso. Hubo muchos puentecitos, vi que 17 puentes hubo que hacer, hay muchas cañadas y cosas y depresiones, pero eso está muy bien. Y por lo menos es una obra que el gobierno entrega, importante, porque la sequía, la aridez de obras grandes, que se puede considerar es una obra de 19 kilómetros, una carretera nueva, porque ese tramo ha habido que construirlo nuevo, no es una reconstrucción ni una ampliación. Ya es un eje que hubo que hacer ahí y tirar esa carretera. Entonces, un trabajo completo, pero esa lentitud elevó los costos más de 3.000 millones de pesos. Probablemente no lo dicen, o no quisieron tal vez decirlo en estos términos allá en la inauguración, pero uno sabe que cuando se atrasan esas obras, entonces generan costos, porque se van variando los precios de los materiales y la inflación y esa cosa, o las devaluaciones mínimas de la moneda, pero se va devaluando la moneda también y eso altera los costos. Entonces hay obras, yo me acuerdo, por ejemplo, esas presas, como eran hechas con ahorro interno, esas presas generalmente salían más costosas que como se planeaban, porque no se podían hacer a la velocidad, por ejemplo, de una obra que tenga el financiamiento, por ejemplo, disponible, en una cuenta especial ahí, entonces usted va trabajando a toda velocidad. Pero esas obras de Balaguer se hacían aunque se avanzaba, porque Balaguer le ponía mucha atención a esas cosas, pero también había que entender que era con ahorro interno. Esas obras son costosas, pero esta obra se elevó el precio de ella, se elevó mucho, más de 4.000 millones de pesos probablemente se alteraron ahí, por la misma, porque es que cuando hay bisoñez o inexperiencia, y ese Ministerio de Obra Pública estuvo en manos inexpertas, y por ser inexpertas son manos ineficaces, manos bisoñas en la materia, sin experiencia. Vienen, no saben mucho de ingeniería, pero son ingenieros, porque uno sabe cómo se hace la cosa en este país. Y se cometen muchísimos errores, y luego hay que subsanar esos errores, como dice Ética, hay que subsanarlos, pero eso tiene costo.
Así que, por ejemplo, la carretera del Ámbar, yo creo que esa carretera, lamentablemente, la mató esa intervención del gobierno en el peaje sombra de la carretera del Nordeste. Porque desde que se anunció esa carretera, nosotros que no somos ingenieros civiles, no hemos trabajado en áreas de construcciones de carreteras, decíamos, bueno, esa carretera va a ser difícil que se haga si no es con peaje sombra. Entonces ya el peaje de sombra es un mecanismo de pago que está desacreditado, porque el gobierno lo desacreditó, el del Nordeste. Entendieron que se estaba pagando demasiado dinero por él. Pero entonces se pagaron 400 o qué sé yo cuántos millones de dólares para sacar la empresa que hizo la del Nordeste, que mantenía la vía en perfectas condiciones, con un peaje costoso, pero el peaje es el mismo. No le ha rebajado más que, yo creo que 100 pesos. Y la gente se quejaba por el costo del peaje. Y además se quejaba por el pago que había que hacerle a la compañía por el peaje sombra. Pero, ¿quién va a venir a invertir a un país por 30 años o 20 años para recaudar su capital invertido? Pero usted hace una carretera y la gente para transitar por esa carretera tiene que irse adaptando y cambiando el modelo, tiene que cambiar casi todo. La región, cómo se van a mover las cosas, porque lamentablemente la gente, por donde caminaba, como se dice, era por la carretera de Macorís a Nagua. Y de Nagua, Samaná, pero esta carretera une el Nordeste con la capital, con el sur, en horas, en pocas horas. Entonces, un buen rodaje, una buena carpeta asfáltica, una carretera muy segura, bien hecha. Entonces, esa gente no iban a sacar ese dinero tan rápido. Y decían, bueno, con una cantidad X de vehículos nosotros no podemos sostener esta carretera. ¿Qué hay que hacer? Tienen que pagarnos un peaje por los vehículos que debieran pasar, que no pasan. Bueno, y eso fue lo que se llamó un peaje sombra. Pero eso se denunció como un mecanismo de corrupción, que se le estaba pagando demasiado dinero al contratista que hizo la obra por cuenta propia. Entonces, bueno, el gobierno pagó la diferencia de dinero que le restaban al contratista y se quedó con la carretera el gobierno. Los usuarios estamos pagando el mismo peaje, prácticamente, la diferencia es muy mínima. Pero lo importante es el mecanismo de pago. Ese mecanismo se desacreditó porque en vez de decir que ese era un servicio que aunque costoso y que era muy caro, pero que no era un negocio tan malo para el Estado Nacional, sino que había que corregir si había algunos fallos que se podían corregir, pero que era un mecanismo legal de que se podía seguir utilizando. Al no pasar eso, se desacreditó el peaje y el ámbar, ahí está, se quedó el ámbar, porque no, ¿quién va a hacer una carretera con el sector privado? A invertir allí 500, 600, 700, 600 millones de dólares, por ponerle una cifra arbitraria, o 1.000 millones de dólares, para ponerle 3-0 a eso. Hoy usted va a invertir ese dinero en esa carretera esperando que pasen 1.000 o 2.000 vehículos por hora ahí para usted sacar su dinero. O hacer un contrato para sacar su dinero en 100 años. Eso es imposible. Entonces hay que buscar un mecanismo que sea viable, que sea relativamente económico, que sea comprensible, que sea legal, que sea transparente, que sea honesto, y
que el que hace esa inversión reciba el pago, porque en la compensación, porque es que no va a poder cubrir. El gasto de capital que tiene esa inversión es muy alta, entonces, o es muy alto, entonces ¿cómo lo va a cubrir? Tiene que haber un peaje sombra. Por eso no se pudo hacer esa carretera de Lamas, ni se va a hacer si no es con un peaje sombra. Porque es que es de simple observación eso. Lamentablemente es así. Bueno, pero hay que felicitar al gobierno que ha entregado una obra importante como es la circunvalación de Baní. Beneficia a Baní, beneficia al sur y es una segunda inversión importante. El gobierno ha seguido trabajando en Pedernales y ha hecho un esfuerzo, vamos a decir, importante por la región. Eso es beneficioso para el país. El presidente tuvo en el primer Picasso que se dio para una ampliación del aeropuerto, de una área del aeropuerto de las Américas. Pero a mí me llamó la atención algo que dijo el ministro de Turismo, como que me chocó, porque el ministro de Turismo, el señor David Collado, dijo que desde 1956 esa obra no se intervenía con diríamos, un esfuerzo de construcción como el que se ha anunciado, de hacer una nueva, otra terminal, no una nueva, sino, bueno, hacer una nueva, pero agregarla a la que está. Y es una inversión grande, creo 250 millones de dólares. Y él dijo que desde el año 1956, cuando se construyó ese aeropuerto, no se había hecho una mejora de ese tipo, pero yo creo que él está equivocado. Porque ese aeropuerto se llama Las Américas, y más luego José Francisco Peña Gómez, pero es Las Américas. Lo de Peña Gómez se le agregó ahí para complacer a la militancia del PRD, como se dice. Pero todo el mundo sabe que eso se llama Aeropuerto Internacional de las Américas. Ahora, antes eso se llamaba Aeropuerto de Punta Caucedo, cuando lo hizo Trujillo. Ahora, el que le hizo esa intervención moderna fue Balaguer, a través del ingeniero Fred Goico, me acuerdo yo, aquel arquitecto, hijo del doctor Goico, el cirujano Félix Goico. Fred Goico, un tremendo arquitecto, hizo el diseño, hizo la construcción, no sé, y se construyó esa terminal de las Américas. No sé por qué el señor David Collado decía que desde el 56 no se hacía allí una operación del tipo que se va a hacer ahora. Pero es que se va a hacer un segundo, que está muy bien, excelente, porque el movimiento de gente allí es muy grande y si se requiere y hay que hacerlo, pues que lo hagan lo que le están usufructuando. Lo que tienen el contrato, que por eso pidieron 30 años más, además de los 6 o 7 que le quedaban. Imagínense usted, hasta el 2060 creo que esa gente van a estar ahí. Bueno, ya estaremos bastante hecho polvo estaremos nosotros para esa fecha. Quedarán nada más ecos de nuestros nombres, tal vez queden ecos de nuestros nombres. Ay, Dios mío, qué cosa es la vida, Dios. Pero se terminó esa obra. Bien, hay apagones, pero yo creo que hay cierta incomprensión. Mucha gente, uno sabe que ha sufrido los apagones. Y con el nivel de deficiencia, pero al mismo tiempo el nivel de compromiso que hay que asumir de usted tener que buscar 1.500, 1.700 millones de dólares para echarlo en un barril de petróleo, para quemar ese dinero, como se dice. Los gobiernos casi están obligados a dar apagones porque no hay el dinero. Tienen que tomar esos préstamos, 18.000 millones de dólares se han tomado para cubrir ese déficit eléctrico desde el 2009 a la fecha. Estamos hablando de 16 años. Entonces,
es muy fuerte. Por un lado, eso genera apagones, porque hay que estar claro en eso, apagones financieros, eso lo genera. Pero cuando una máquina sale del servicio, la gente tiene que comprender que también las máquinas son agotables. No, usted no puede aspirar a que una máquina esté prendida, encendida 24 horas durante años y que no tenga mantenimiento ni nada, o que no sufra daños desperfectos. La administración de Catalina ha anunciado que una de las unidades de Catalina, que no es cualquier cosa, porque estamos hablando de 350 o 360 megavatios, eso es mucha energía. Entonces, sacar una planta de esta de servicio, porque ha tenido una avería o porque necesita mantenimiento, obliga, genera apagones. La gente tiene que entender eso. Entonces, no se puede estar incendiando goma y haciendo desórdenes y creando un ambiente social malo para el país, porque la estabilidad y la tranquilidad es muy importante para un país como el nuestro, que lo que está vendiendo es servicio de turismo. La zona franca trabajan, pero la gente quiere trabajar tranquilo. Una zona franca, un inversionista extranjero que venga al país y se encuentre con un desorden de quema de neumáticos y tiradera de piedra y cosas de esto, ¿qué es lo que va a pensar? De que la sociedad nuestra es una sociedad casi igual que la de Haití. Entonces la gente tendría hasta miedo y terror de venir a invertir aquí. La gente, yo creo que los dominicanos tenemos que aprender a hacer nuestras protestas en forma disciplinada y en forma civilizada, porque eso no es bueno para un país, repito, que vende, que tiene que vender estabilidad. ¿Por qué? Porque esos inversionistas de zona franca, inversionistas mineros, inversionistas de energía, o esa gente, o el turismo que viene aquí, no va a querer venir. Por ejemplo, el crucerismo, que ahora se está promoviendo, los viajes de crucero, y que un turista que vea que un país anda en protesta de ese tipo, ¿con qué gusto va a querer ir a Santo Domingo? Y que mire, este barco se va a parar en Pedernal. Y ahí no hay una... Pero nosotros hemos visto unas imágenes de una quemando neumáticos y tirando piedras y combatiendo contra la policía. Esas cosas nosotros tenemos que superar eso, porque es que eso se ve muy mal, pero muy mal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo.
En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, por fin hoy amanecimos con una sentencia por corrupción, uno de los casos más sonados de la macrocorrupción del gobierno del señor Danilo Medina, por lo menos de la imputada, porque ahí quedó mucho material que podía anegar el país de pruebas que parece que no valen mucho en los tribunales hoy, que es lo fundamental para juzgar hoy, la prueba, porque ya la íntima convicción, eso está, como se dice, apartado. Si no hay pruebas firmes, documentales, pruebas fehacientes, tomadas legalmente, y no hay juicio llevable si no están esas pruebas así. Pero ese régimen que se terminó pudriéndose porque ese nivel de corrupción fue absorbente, por lo menos entró al Estado, el Estado se convirtió como, bueno, el Estado soy yo. El Estado es mi capricho, en ese caso del Danilo Medina. Y todo era él, el eje, diríamos, el estratega, impecable, el estratega que diseñó todos los triunfos del PLD, según sus íntimos amigos y colaboradores, que es el mejor político, pensador de la República Dominicana, e incluso siempre dijo que él, la mejor obra social de este país la hizo él, desde el gobierno. Imagínense ustedes el adanismo. Entonces eso trajo muchos problemas al inicio porque se enjuició toda la parte de la familia del señor expresidente. Eso inmediatamente comenzó a pensarse que había una persecución personal a la familia del presidente Medina, pero los hechos eran tan evidentes, tan de bultos, tan obvios, que había corrupción, que inmediatamente se inició ese juicio. La gente, incluso el gobierno, ganó espacio de opinión pública, porque al nombrar a Miriam Germán, una fiscal independiente, porque ella no tenía compromiso político con el partido en el poder, se entendió que el gobierno estaba actuando en forma transparente y que estaba actuando en forma responsable contra la corrupción. Luego, lamentablemente, como hemos dicho, fue hackeado el Ministerio Público. Doña Miriam se cansó también y se largó de ahí. Porque la misma estructura de corrupción sigue ahora, no con la familia del presidente. Porque decíamos ayer, el presidente Abinader le ha dado dignidad al cargo, le ha brindado dignidad al cargo de presidente, porque nadie lo puede acusar a él ni a su familia de un comportamiento inadecuado. Hay que estar claro en eso. El presidente ha tenido un comportamiento digno, propio de gente decente. Y ha sido un presidente decente y su familia también. Nadie le puede señalar a la familia del presidente Luis Abinader. Eso es
ejemplar. Y es también que es un hecho que hay que destacar del presidente y de su familia. Entonces se veía grande ese juicio, porque era un juicio que estaba, como se dice, conociendo todos los atropellos al Estado que hizo el gobierno, la familia del presidente de la República. Y eso nada más es la parte del antipulpo. Ahí no hay la parte diríamos, de la mujer del pulpo. ¿Cuál es la hembra del pulpo? La pulpa. Será la pulpa. Yo no soy biólogo, ¿no? Pero, señores, la familia de la esposa del presidente Medina está también imputada, pero que eso es más grande el desfalco que se le señala de esa red eléctrica. Y los esposos de las hermanas del expresidente también que tuvieron. Bueno, eso es un mar, eso es un océano, pero no, es un océano abisal, allá profundo. En las profundidades, en esa nada líquida que son los océanos bien profundos. Allá, señores, se llevaron los bienes públicos, fueron arrastrados por toda esa corriente, fue llevada a esas zonas abisales. Porque esa es la realidad. Porque aquí estamos hablando de un desfalco de tantos miles de millones de pesos, que solamente el antipulpo se hablaba de 5.000. Entonces el jefe le corta y una banda de militares, ahí están acusados también. Eso fue un verdadero, un desfalco monumental al Estado Nacional, cosa que no se había visto nunca aquí, o por lo menos no se había desollado esa vaca en forma de disección, en una disección tan amplia. Entonces, todos esos casos, el caso del ministro de Hacienda, el caso de los corales, el caso de los pulpos, y todo eso ha sido un escándalo mayúsculo. Pero ¿qué ha pasado? Eso es una persecución, porque como se inició ese proceso de permanecer la estructura de corrupción, repito, no en los niveles que hubo allí, pero se ha mantenido la corrupción en este gobierno. Y al mantenerse la corrupción en este gobierno, se quiso plantear también que era una persecución especial, dirigida hacia el PLD, que era una forma para destruir el PLD. Pero, señores, las evidencias estaban ahí. Pues bien, se celebró este juicio. Y el Ministerio Público, yo no creo que ha quedado mal, porque el Ministerio Público dice, yo llevé miles de pruebas ahí. Ahora, los fiscales parece que no vieron las pruebas, los jueces parece que no vieron todas las pruebas, porque eran muchas pruebas. ¿Por qué? Porque el simplismo en que se basó la sentencia, darle 7 años a un hombre que se dice que se ha robado más de 5.000 millones de pesos por la vía de crear unas compañías, que usted ve los nombres de la compañía y usted sabe que son compañías hechas para defalcar el Estado. Los nombres lo dicen, como suplidores del Estado, porque el negocio era suplir ahí, pero no suplirle arroz y habichuela, no, cosas caras y muchas. Y los jueces, digo yo, ¿qué es lo que han condenado al tipo? Por soborno. Pero había una acusación de lavado de activos y de asociación de malhechores. Y juristas que saben de eso. Bueno, si los jueces desestimaron esos cargos gravísimos, que fue por lo que el Ministerio Público pide 20 años. Es por esos cargos, pero los jueces desestimaron esos cargos. ¿Y qué fue lo que le cargaron? Soborno, para que el soborno no puede cargar más de 7 años. Y han condenado a este señor a 7 años, algunos más, pero la gran mayoría lo han descargado. Y solo hay que ver el modus vivendi de esos funcionarios, porque lo pueden estar descargando.
Pero hay que ver cómo que esa gente vive y las viviendas que tienen. En los pueblos y aquí, y en los resorts y por donde quiera. ¿Qué es lo que no tienen? Gente que usted sabe que no tenía nada. Pero después de esa mega corrupción quedaron bien. Bueno, en este caso los jueces no vieron participación de esa gente. Bien. El Ministerio Público dice que va a apelar y tiene todos sus derechos, como los también al que le condenaron a 7 años, también tiene el mismo derecho a apelar, porque eso ahí están los tramos. Pero imagínense ustedes, más para arriba, esa justicia tiene más compromiso político que ahí en esos estamentos bajos. Porque ahí está más abierta la justicia, está la base más amplia, es más difícil controlar todo eso. Pero a medida que esa pirámide se va recogiendo, los compromisos políticos allá arriba, es decir, cuando eso vaya a casación o vaya a apelación, quién sabe por ahí, habrán jueces tal vez más benignos y reduzcan esas penas de 7 años en el caso del señor Alexis Medina Sánchez. Ahora, nosotros decíamos lo siguiente, ¿qué le va a pasar al PLD? El PLD está sentenciado, porque eso no es una corrupción, aunque sean 7 años o 5, 3 o que, sino un descargo total limpiaba al PLD. Pero esos 7 años es una condena, no al PLD, vamos a decir total, pero es una condena a su liderazgo, al líder, a Danilo Medina, porque Danilo Medina no puede negar que él estaba observando sus hermanos manejando demasiado dinero, demasiado rico. No es verdad que el presidente de la República, que se jactaba él y su hermana, de que no había un dominicano mejor informado que él, de todo lo que sucedía en el país, no iba a estar informado que su hermano estaba haciendo operaciones muy voluminosas con el Estado y que habían incluso funcionarios que se le acercaron y le dijeron, mire, está pasando esto y esto. Entonces, ¿cómo él va a alegar que no sabía eso? Muy difícil que no lo sepa. Entonces, indiscutiblemente que esa sentencia afecta no solo la imagen de Danilo Medina, su familia y el PLD, su propio sentimiento, porque eso es muy duro, usted tener que ver una sentencia que, aunque se ha visto como benigna para el daño ocasionado al Estado con eso, pero es una sentencia que no ha sido absolutoria y además le quita el sello de persecutoria. ¿Por qué? Porque los jueces algunas pruebas vieron, de las miles, vieron algunas como para justificar la condena. Eso, decía yo ayer, eso crea para el PLD una situación de insolvencia para hacer una representación de oposición. ¿Ustedes creen que en ese PLD, que ha venido de nuevo como a su fuente nutricia, es decir, a la clandestinidad, ahora mismo el PLD está en una situación que los dirigentes de ese partido, sus dirigentes más importantes, y vemos que hasta en los dirigentes medios le tienen prohibido ir hasta los entierros y a las funerarias y juntarse con la gente de la Fuerza del Pueblo o del PRM, porque también otros se van al gobierno y otros también se van a la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que ha estado pasando con el PLD, con mucha gente del PLD. Pero hay órdenes, parece, de que no se puede juntar, que el que lo vea junto con una gente de la Fuerza del Pueblo del gobierno va inmediatamente despedido. ¿Ustedes creen que un partido que esté en esa condición de clandestinidad, que repito, esa ha sido la fuente nutricia de sus principales dirigentes de aquella izquierda revolucionaria, marxista, y aquella izquierda maoísta, y todo aquella izquierda revolucionaria, y bueno, esas siempre vivieron en la clandestinidad. Entonces,
Yo recuerdo, un amigo mío era miembro del Pacto Obrero. Señores, eso es para que ustedes vean lo que son los comunistas. Miren cómo anda América Latina. Un desperdicio de América Latina, que yo no había visto zona del mundo más estúpida, más absurda que América Latina, llena de comunistas gobernándola para destruirse. ¿Cómo es posible que en un país como Colombia usted ve a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Brasil, Chile, todos van a la deriva, todos estos partidos comunistas, o por lo menos Bolivia, quebrado, están todos muertos, como se dice, un cebo de flan. Y América Latina todavía votando por todos estos mediocres, gobernantes mediocres de la izquierda. Bueno, entonces, en tiempo del Pacto Obrero, había un señor, hermano de un amigo mío, que yo quiero mucho, y el hombre se ha puesto una camisa como de flores, o de ramos y cosas de eso. Entonces al pobre joven le hicieron un juicio político en el Pacto Obrero por imitar a Sandro. Oigan el nivel de clandestinidad, el nivel de exigencia de un partido comunista. A ese pequeño caballero, y yo no me quiero referir con el nombre porque es hermano de un amigo que yo quiero mucho, pero le hicieron un juicio político en el Pacto Obrero porque andaba vestido como Sandro, el cantante, el artista Sandro. Y eso le trajo una desgracia dentro del partido a él. Esas son las cosas de los comunistas, de esa fuente nutricia lamentable. Entonces el PLD, pienso yo, que hay que hacer una especie de reingeniería o de relanzar el PLD, pero es que el PLD no puede relanzarse con el liderazgo de Danilo Medina, que ya es un liderazgo que está sentenciado. Esa sentencia de 7 años al hermano, eso es 7 años a Danilo Medina, que se ha condenado. Porque ese caballero, ese joven que estaba ahí sentado, el hermano de él, Alexis Medina, Alexis no era nadie, simple y llanamente fue Alexis. Y está en justicia por ser hermano del que mandaba en el país. Por tanto, esa sentencia fue a Danilo Medina Sánchez, que le cargan esos 7 años por soborno. Por suerte, solamente le pusieron un soborno los jueces, pero en ese caso, evidentemente que hay asociación de malhechores y además lavado de activos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, yo creo que con este juicio del antipulpo, como se le nombró cuando lo inició el Ministerio Público, esto aplica, digo yo, el parto de los montes, esa fábula genial, o proverbio, o un proverbio, o proverbial, no sé, de que después de aquellas asombrosas pruebas del Ministerio Público, miles de pruebas, dice el Ministerio Público que presentó del caso hoy, la montaña parió de ratón, un ratón. Es decir, esperábamos sentencia de 20, 15 años por lavado, por todo, o sea, soborno, asociación de malhechores, asociación para delinquir y engañar al Estado, bueno, de todos esos cargos, penas gravísimas. Pero terminamos con la fábula del ratón y la montaña. Parió un ratón, un simplismo allí, una condena débil, y por lo menos poco ejemplar. Pero bien, vamos a decir también que el Banco Central le dio apertura a una exposición importante, porque la cultura económica es muy importante también. Especímenes de billetes de América, muy importante, eso es cultura monetaria. En el Museo Numismático y Filatélico del Banco, en su 40º cumpleaños de ese museo, y esa exposición le dio apertura el Banco Central, hoy 14, y se le invita a las personas que quieran conocer de esos especímenes de billetes de América, el que quiera conocer de esa cultura, de la moneda que han circulado en la América de hoy, de nosotros los latinoamericanos, esa es una exposición muy interesante en el Museo Numismático y Filatélico del Banco Central. Muy bien. Bien, entonces, bueno, hay que destacar una nota que yo no sé si eso es verdad, porque esto en esas redes uno toma las informaciones, pero hay que tomarlas con pinzas. Aquí yo me he pasado años pidiéndole a las autoridades nacionales que le pidan ellos, además, no se le puede exigir a los americanos, una fuerza de tarea de tantos barcos. Digo yo, miren, ustedes van a desplazar el Nimitz. El Nimitz, aquel barco, el Nimitz, aquel portaaviones, que ese barco solo le podía ganar la guerra a Japón. El Nimitz solo. Llevado el Nimitz de ese momento cuando se lanzó ese barco al océano, a los mares, y comparándolo con el Japón de la Segunda Guerra Mundial. El Nimitz, solo el Nimitz, le ganaba la guerra a Japón. Entonces yo, en forma tal vez estrambótica muchas veces, y además que le pongo mucho sentimiento y fuerza a mis expresiones, pedía, señores, los americanos, si queremos acabar con la droga que viene de Colombia, de Venezuela, de Panamá, del Istmo, de toda esa zona ahí, que es donde se produce, y de Perú, es de ahí que viene la droga, todo el mundo sabe, eso es un ciego, usted le pregunta a un ciego, ¿de dónde viene la droga? De Colombia, de Venezuela y de Panamá. ¿Dónde usted entiende que hay que poner 4 barcos estos fondeados ahí? Y un ciego me va a decir, en el lado sur de la costa dominicana, o de Haití, y ahí en el Caribe y en el Golfo de México,
y Jamaica, y ahí es que hay que, y la costa caribeña de Centroamérica, ahí es que hay que fondear los barcos. Yo tengo años que hagan esto. Bueno, Estados Unidos parece. Yo no sé, pero digo, no sé si esas unidades de tarea han mandado unos barcos, van a mandar unos barcos a esa área caribeña para interceptar todos estos barcos y aviones, lanchas rápidas, que son los que han llenado de drogas a República Dominicana, a Haití, a Miami y a los Estados Unidos, México y todo el mundo. La droga viene de allí y es tránsito por acá, pero ha dañado a todo el mundo. Estados Unidos, que tiene ya precio por la cabeza del señor Maduro y su banda de delincuentes, narcotraficantes, señalados gravísimamente por esa justicia norteamericana. Dicen que van a mandar esas unidades navales ahí, porque yo decía, señores, donde se mueve un portaaviones de esto, no hay lanchas rápidas ni nada que el oleaje que levanta un barco de esto. Ustedes se imaginan 3 o 2 barcos de estos, que andan muchos de ellos, ya están descartados por la Marina norteamericana. Pero yo los fondeo por ahí, óiganme, 3 bases flotantes de esos barcos y por ahí no pasa un avioncito, ni una lancha puede pasar por ahí que no sea detectada por estos barcos enormes que tienen los Estados Unidos. Si ponen esos barcos de tarea, yo sé que ellos van a controlar la droga que sale de toda esa zona ahí. La van a controlar porque que esos barcos tienen toda la tecnología de persecución, la tecnología para ver, para saber todo lo que se mueve en toda esa zona. Los radares y los satélites, y tienen los helicópteros, y tienen los drones y de todo lo que tienen para tener una zona bajo vigilancia. Estados Unidos necesita más de toda esa tecnología que tiene. Ojalá pase eso, porque así vamos a tener un freno de la droga, el mejor freno. Bueno, ya no me va a dar tiempo. Yo quería leer un artículo que escribí precisamente sobre los años, pero lo voy a dejar para mañana. El PRM, año quinto DC, o año quinto después del COVID. Lo voy a leer mañana porque hago un juicio de estos 5 años. Porque viendo muchas cosas, el gobierno, los servicios se le han caído prácticamente con tanto gasto y con tanta gente para brindar servicios de calidad, pero los servicios públicos muy deficientes. Educación, si es como dice el ADP, eso es grave. 7.000 aulas, escuelas, 400 escuelas que están, son 700 escuelas, y las otras decenas, miles de escuelas en condiciones deplorables de agua, no tienen agua. Y eso que el director de INAPA ha hecho una apología del saneamiento del agua potable. Pero uno no ve estos efectos. ¿Dónde está este saneamiento si la gente tiene que comprar agua de botellones? Y ya le subieron 5 pesos más al agua de botellón. Ahora hay que pagar como 115 pesos por un botellón de agua. Bien, les invito a que lean el doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. Sus discursos proféticos como ramos de flores en sus tumbas lejanas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.